Príncipes y princesas, el devocional correspondiente para este día se titula José, el príncipe de Egipto, quinta parte. Génesis capítulo 39, versículos 11 al 20 dice: Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Sin lugar a dudas, la mujer de Potifar era una mujer carnal, dominada por sus bajas pasiones. Evidentes son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. ¡Qué contraste entre ella y José, el siervo de Dios! José era un hombre espiritual, caminaba en el espíritu, era gobernado por Dios y no por la carne. Romanos 8:14. El diablo le tendió una trampa. La mujer estaba sola en casa esperándolo. Cuando José inocentemente entró en la casa para hacer sus deberes, el diablo vio la oportunidad que estaba esperando para hacerlo caer en pecado. El diablo estaba buscando contaminar a José para evitar que se cumplieran los propósitos de Dios para con él. En un principio logró que los hijos de Dios se unieran con las hijas de los hombres, es decir, logró unir los santos con los impíos. Vieron que las hijas de los hombres eran más hermosas y se unieron con ellas, las tomaron por esposa, y por ello vino la destrucción. Por causa de esa unión, se corrompieron hasta la médula y llenaron la tierra de violencia. Génesis capítulo 6. El gobierno divino y los santos ángeles, así como Satanás y sus demonios, contemplaron la fidelidad de José a Dios. José hizo reír a Dios y a los ángeles. Le sacó una sonrisa. Efesios capítulo 4, versículo 30. Pero Satanás se enfureció al ver que no logró su objetivo. José no pecó contra Dios, contra su prójimo, ni contra él mismo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Honró a Dios, a su amo Potifar y a su cuerpo, el cual era el templo del Espíritu Santo. José conocía la santidad del cuerpo humano. Se negó a ser uno con una mujer que no le correspondía por derecho, sino a su prójimo. No tenía licencia para acostarse con ella porque no eran esposos. Prefirió seguir siendo uno con Dios por su espíritu que ser uno con ella. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 13 y 16. Antes que disfrutar de un placer sexual prohibido, prefirió
ser puro para Dios y para su futura esposa, con la cual tendría un verdadero gozo sexual, porque no pecaría contra Dios, contra su prójimo, ni contra sí mismo, porque sería una relación sexual dentro de los parámetros divinos, dentro del matrimonio. José pudo haber escogido pecar, pero decidió no hacerlo. Amaba a Dios, a su prójimo y a sí mismo. Así como los jóvenes hebreos en Babilonia, José en Egipto se mantuvo fiel a Dios y a sus principios, fiel a Dios como la brújula al polo. Tú y yo también podemos. El secreto o la clave consiste en vivir una vida en el espíritu y no en la carne, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, en este momento, Padre, una vez más, te imploramos por el bautismo pleno de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana. Bendiciones. Cecilia Ramírez para servirles en nombre del ministerio El Espíritu Santo, verdad presente. Si te gustó, pues compártelo.